Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día me corresponde poder entregar una reflexión de la palabra del Señor para compartirla con ustedes. Y tendremos esta reflexión en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 11. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su corazón dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Que Dios añada bendición a esta palabra en nuestras vidas. Queridos hermanos, Marcos es sobrino de Bernabé. Estuvo con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero después los abandonó. El Señor nos ayude. Marcos también, cuando Pablo está a punto de ser sacrificado por causa del Evangelio y estando preso, le dice a Timoteo: tráeme también a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:11. Y también Marcos es el mismo que escribe el Evangelio según San Marcos que estamos leyendo y del cual tomó las referencias del apóstol Pedro. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Jesús había hecho muchas señales, muchos prodigios y muchos milagros, como era de costumbre en él, porque de esa forma él trabajó su ministerio aquí en la tierra, como también hoy día a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, Dios hace obras, prodigios y milagros también en este tiempo. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el versículo 11 que leíamos: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. El Señor nos ayude. ¿Quieren eran estos hombres que vinieron delante del Señor pidiendo una señal? Eran los fariseos, las personas que se consideraban los más espirituales. El Señor nos ayude. Pero estos mismos fariseos que vinieron delante del Señor Jesús, ¿cierto?, querían que Dios, ¿cierto?, le entregara una señal para creer en Él. Que el Señor nos ayude, siendo de que ellos ya habían visto todo el poder, toda la autoridad de Jesús, cómo la palabra se cumplía en Él, pero aún así pedían señal del cielo. Más que nada lo hacían para poder, ¿cierto?, tentar a Dios. Los que pedían, ¿cierto?, a las señales eran los que se oponían a la verdad. Discutían con Jesús porque Él perdonaba los pecados. El Señor tenga misericordia. Dios siempre tiene misericordia de los que han caído en faltas y en errores, queridos hermanos. El tema es que somos nosotros los hombres los que no perdonamos a las personas. El Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza. Estos fariseos se acercaban a Cristo con malas intenciones. Ellos nunca se acercaron a Jesús con el interés de aprender, de ser instruidos en la palabra de Dios, sino que siempre se acercaban a Dios para ver de qué forma podían acusarle. Que Dios nos aumente la fe. O sea, su corazón estaba, ¿cierto?, llena de ira, de molestia, de soberbia, de rebelión en contra de Dios. Yo no sé con qué espíritu hoy día nosotros, hermanos, nos estamos acercando a Dios. ¿Acaso no hemos visto el poder de Dios glorificado en nuestras vidas, en la iglesia? Y aún así dudamos muchas veces del poder de Dios y dudamos de que Dios tiene poder para perdonar los pecados y la falta de todos los hombres. El Señor nos ayude. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal
a esta generación. Cuando la palabra del Señor habla de gemido en su espíritu, nos habla de una gran decepción de Jesús. Él quedó decepcionado de los fariseos. ¿Cuánto tiempo les estuvo enseñando? ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo prodigio y milagro? Y aún así venían y pedían señal. Esto ofendía a Dios. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Ofendía a Dios porque ellos tentaban a Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Señor nos ayude. Ellos tentaban a Dios haciendo, ¿cierto?, o pidiendo estas señales. Siento que ellos habían visto el poder glorioso del Señor. El Señor nos ayude. No tenían razón, ¿cierto?, ellos de pedir señales, prodigios del cielo, porque Dios había demostrado muchas veces su poder a través de cuando Él multiplicó, ¿cierto?, los panes y los peces, cuando Él resucitó a los muertos, cuando Él sanó a los enfermos, cuando Él, ¿cierto?, libra del pecado a los hombres que están llenos de maldad y llenos de iniquidad. Dios nos ayude a todos nosotros, hermanos. Nosotros no contristemos al Espíritu, dice la palabra del Señor, y creamos con fe en Dios. Hermanos, tal vez la respuesta que tú quieres aún no llega, pero Dios tiene todo bajo su control y Él a su tiempo lo hará. El Señor nos ayude. Dice que la palabra, si queríamos que señal no les será dada a estos hombres. ¿Y por qué no les será dada? ¿Cierto? Porque el que Dios hiciera señales para que ellos creyeran, ¿ya?, era acceder a sus caprichos. El Señor nos ayude a todos nosotros, amados hermanos y hermanas, porque Jesús, ¿cierto?, nos va a atender. Y no atendió, ¿cierto?, a los deseos pecaminosos de los fariseos, porque ellos no pedían señal con un buen espíritu, ellos no pedían señal para convertirse, ellos pedían señal, ¿cierto?, tratando de colocar, ¿cierto?, en ridículo al Señor, tratando de que Él, ¿cierto?, fuera acusado, ya, por no poder cumplir lo que Él predicaba. El Señor nos ayude a todos nosotros. Eran pensamientos pecaminosos de estas personas. El Señor nos ayude. Y también, ¿cierto?, Dios no le entregó señal porque el Señor no tiene ninguna obligación con nosotros, hermanos queridos. No tiene ninguna obligación con nosotros de demostrarnos que Él es Dios. En primer lugar, porque nosotros, hermanos queridos, hemos nacido de muerte a vida. El Señor, ¿cierto?, nos tomó y nos miró con ojos de misericordia y nos trajo a sus caminos santos. Antes estábamos perdidos, no teníamos esperanza y no teníamos, ¿cierto?, ninguna oportunidad de salvación. Pero Él, cuando muere en la cruz, nos demostró que Él era el Hijo de Dios, porque al tercer día resucitó. Ayúdenos el Señor. Por lo tanto, Él ya muchas veces nos ha demostrado a nosotros que Él es Dios y está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, Él no nos tiene que demostrar nada a nosotros como los fariseos querían que Él le demostrara. Por el contrario, somos nosotros los que debemos demostrar a Jesús que le amamos. El Señor nos ayude. Tal vez tú estás esperando que Dios te dé algo para tomar un compromiso real con Dios y poder servirle. ¿Acaso, hermanos queridos, no nos basta con todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Que aún queremos más para justificar, ¿cierto?, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Queremos pedir una señal para que Dios pueda acceder a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Siento que Dios, hermanos queridos, no tiene nada que demostrarnos, sino que somos nosotros los que debemos demostrar el amor hacia Dios. Y el versículo 13 de lo que hemos leído dice: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera.
el Señor nos ayude. Dios nos da muchas oportunidades para que creamos en Él, para que le sirvamos. Pero si así todos nosotros no lo hacemos, ¿cierto? No rendimos nuestra vida al Señor, Dios va a hacer lo mismo que hizo con estos fariseos. Los dejó en su incredulidad. Los dejó que ellos hicieran lo que quisieran. Que el Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia. ¿Y qué es lo que Él hizo? Se preocupó de seguir anunciando el Evangelio. No se quedó con ellos discutiendo con los fariseos, sino que se fue, entró a la barca a la otra y se fue a la otra ribera a seguir predicando el Evangelio. Si nosotros desechamos el mensaje del Evangelio, si nosotros no queremos trabajar, Dios, ¿cierto?, va a tomar a otros, va a llevar la bendición para otros, y la bendición que era para nosotros, otros la van a alcanzar. Hermanos queridos, el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia y que Dios nos aumente la fe para que así podamos seguir, ¿cierto?, haciendo la voluntad del Señor. Cuando, hermanos queridos, hay gente que no quiere escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios, Dios, ¿cierto?, se va donde otros que tienen necesidad, donde otros que sí tienen hambre y sed de justicia. Ayúdenos el Señor. Dios va a ir a alcanzar a otros para salvarnos. Que el Señor nos ayude. ¿Tú quieres que otro tome tu corona? ¿Que otro tome tu lugar, hermano querido? No. Dios nos ha escogido a nosotros, pero somos nosotros los que decidimos tener fe, creer en Dios y seguirle. Somos nosotros los que decidimos hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha mostrado el camino. Como les mostró a los fariseos todas las cosas, se reveló a ellos, pero aún así ellos estaban incrédulos. Aún así ellos dudaban de Dios y le tentaban. No tentemos a Dios, hermanos queridos. ¿Saben que en este tiempo la iglesia del Señor ha entrado en un tiempo de comodidad? Todo lo quiere hacer con el menor esfuerzo posible. Y Josué nos dice en su palabra, ¿cierto? Dios nos dice a través de Josué en la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y queremos justificar nuestra pereza, queremos justificar nuestro desgano por servir a Dios, nuestro desgano por asistir a los cultos, ¿cierto? Tal vez diciendo que tenemos muchas ocupaciones y que hay cosas también importantes que hay que hacer, aparte de ir a la iglesia, aparte de congregarnos. Que el Señor nos ayude. Si estamos en esa actitud, queridos hermanos y hermanas, Dios va a traer a otros. Porque la obra del Señor tiene que seguir continuando, tiene que seguir avanzando. Si estamos en esa actitud, Dios va a traer a otros. Que no sea así, hermanos queridos. No justifique lo que es injustificable. Como los fariseos querían, para ser salvos, que Dios, ¿cierto?, le demostrara señal. Que el Señor nos ayude. Dios ya a nosotros nos ha demostrado muchas señales y muchos prodigios y milagros. Es tiempo de avanzar y es tiempo de creer, y no es tiempo de dudar ni estar pidiendo, ¿cierto?, confirmaciones, porque Dios ya todo lo ha entregado y todo lo ha demostrado. Que Dios nos ayude. Oremos en el nombre del Señor. Padre eterno, le damos gracias en esta hora. Líbranos de este espíritu de los fariseos, que ellos no venían con un corazón rendido delante de ti, sino que venían para tentarte, para tener de qué acusarte, Señor, para discutir contigo, Rey de la Gloria. Saque todo este espíritu que muchas veces hay en nosotros cuando venimos delante de tu presencia y nos queremos justificar por nuestras malas obras, por nuestros errores, Señor. Somos pecadores y somos faltos. Y muchas veces, Señor, y sobre todo en este tiempo, ha entrado en nosotros la pereza y el desaliento. Saque esto de nosotros, Señor, porque usted ha demostrado muchas veces que tiene todo poder y toda autoridad y que nosotros solamente debemos rendirnos delante de usted con todo nuestro corazón. Bendiga esta palabra en nuestros corazones
Se lo suplicamos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, yo deseo muchas bendiciones para sus vidas, que en esta semana que comienza el Señor les sea ayudando en todo lo que coloque en mano.